de que en estas tendremos nuestras clases el día lunes, hoy lunes, y mañana martes, con el favor de Dios. Vamos a dar inicio con nuestra clase y quisiera invitar a alguno de ustedes, quien así lo desee, para que nos pueda apoyar con una oración para dar inicio a esta clase, hermanos. Hermano Carlos, gracias. Adelante. Buenas tardes para todos y me invito a inclinar sus rostros y orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has acompañado durante este día, nos has acompañado a cada uno de nosotros que podemos estar en esta clase. Te pedimos que nos bendigas, que abras nuestros corazones y nuestra mente para que podamos recibir lo que nuestro hermano nos quiere enseñar. Te pedimos también por aquellos que estarán viendo después el video, que tú lo bendigas a cada uno de ellos. Señor, en este momento te pedimos que tú estés con cada uno de nosotros y con el profesor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues el día de hoy, en la clase de hoy, hermanos, vamos a comenzar a hablar de la administración de los recursos económicos dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, en particular también esto es aplicable. Así que la clase 8 y la clase 9 vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? La administración de los recursos económicos. Pero sería interesante, mis hermanos, el hacer un repaso. Y yo sé que, bueno, ustedes vienen llegando de un periodo vacacional, acabamos de tener un receso de 2 semanas, pero lo que ustedes pueden recordar de la clase anterior o clases previas, me parece que nos va a ayudar como a ponernos otra vez en forma para reanudar nuestras clases. Así que vamos a tener este espacio, hermanos, para recordar qué hicimos la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase anterior? Es la pregunta. ¿Quién quiere comenzar, hermanos? Recordándonos que revisamos la clase anterior. ¿Alguien que diga yo? Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de la planeación, ¿sí? Retomamos algunos puntos que al inicio vimos como de pasadita, ¿verdad? Y vimos los puntos que tienen que ver con la planeación, ¿verdad? No sé si alguien recuerda esos puntos. Acuérdense que la participación va a contar y cuenta también para la calificación final, entonces por eso hacemos este ejercicio antes de iniciar cada clase para motivar la participación, ¿sí? Algo que que puedan recordar acerca del diagnóstico, acerca de la misión, de la visión, de cómo definir objetivos, estrategias. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a avanzar. Y para la siguiente clase, hermanos, entonces la pregunta va a ser: ¿qué hicimos las 2 clases anteriores? Pensando en la de hoy y en la siguiente, ¿sale?
La intención es que nos vayamos otra vez retomando el paso y que bueno, lo podamos enlazar. Ya estamos pues en la recta final de nuestro curso. Algo que vimos y que es algo bastante práctico, hermanos, es el tema de la elaboración del FODA. ¿Recuerdan ustedes un poco acerca de eso? El tema del FODA, bueno, yo asumo que entre nosotros debe de haber hermanos, ya por su profesión o por la preparación académica, que de antemano saben ya realizar un FODA, ¿verdad? Nosotros hicimos un ejercicio, ¿verdad? Quedó también por ahí una tarea muy sencilla de que pudiéramos también hacer uno nosotros. Eh, ¿Hay alguna pregunta, hermanos, que tengan ustedes respecto al FODA en particular? ¿Alguna duda, alguna aportación? Este, yo creo que si hay algo de lo que sería imprescindible quedarnos en el tema de la administración, sería el poder elaborar un FODA. Eso sería muy bueno para nuestra planeación. Entonces, bueno, no vamos a hacer un repaso como tal, no vamos a hacer un FODA en este momento, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda o simplemente algo que ustedes quieran expresar con relación a esto, también es un buen momento. Buenas tardes, pastor. Bendiciones para todos. Tuve problemas con el audio y tuve que conectarme con el celular. Claro, hermano. Usted había dicho que iba a poner como una planilla de ejemplo para que nosotros pudiéramos fotocopiar y elaborar para el ministerio del cual trabajamos. Bueno, yo estaba esperando eso porque como que sola no me animaba a realizarlo. No sé si lo va a poner en la plataforma o lo tenemos que diseñar nosotros. Sí, hermana, tiene razón. Vamos a enviarlo, lo voy a enviar para que se suba a la plataforma. Sí, tiene usted mucha razón. Y sobre eso podemos trabajarlo y bueno, así lo haremos. Muy bien. Gracias por el comentario, hermano. No, de nada. Bueno, en la clase de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la administración de los recursos económicos. Y el propósito de la clase es que cada alumno comprenda la importancia del buen uso de los recursos financieros en la iglesia para realizar el ministerio que Dios le ha encomendado, que Dios ha encomendado a la iglesia. Y el objetivo es que el alumno, o que cada alumno comprenda, suena repetitivo, ¿verdad? Perdón, es que en la diapositiva no está bien escrito. Que el alumno comprenda la responsabilidad de cada creyente en proveer recursos para la iglesia y el deber correspondiente de la misma en administrar adecuadamente dichos recursos. Yo les voy a enviar la diapositiva corregida, pero sé que como ustedes anotan, el propósito es tal cual está escrito, así como lo acabo de leer, pero el objetivo, hermanos, lo repito, es que el alumno comprenda la responsabilidad de cada creyente en proveer recursos para la iglesia y el deber correspondiente de la misma en administrar, es decir, el deber que tiene la iglesia en administrar adecuadamente dichos recursos, ¿sí? Cuando hablamos de iglesia, hermanos, pues estamos hablando de que se administran recursos,
¿sí? Eh, la introducción, hermanos, dice así. Así como duerme el pueblo de Dios con sus dones espirituales, también una buena parte de él duerme en relación a las finanzas. Hay un potencial inactivo que serviría para llevar adelante la obra del Señor en forma notable, pero, pero está, pero está dormido, ¿sí? Esto, hermanos, bueno, tiene que ver con el tema de los recursos económicos dentro de la iglesia, ¿sí? Por lo general, hermanos, cuando revisamos el tema de las aportaciones económicas que reciben las iglesias para su sostenimiento, al parecer hay una constante, ¿verdad? En la cual realmente el 20% de los miembros o el 20% de los congregantes es el porcentaje de quienes sostienen económicamente una iglesia, hermanos, en términos generales. Es decir, hermanos, en promedio, ¿sí? Si una iglesia tiene 100 congregantes, por lo general es un promedio, entendemos lo que es esto, ¿verdad? Un promedio que puede ser un poco más, un poco menos, de 20 personas quienes sostienen económicamente las congregaciones, ¿sí? Por eso estamos hablando aquí en la introducción, ¿sí? De que tenemos en la iglesia un potencial dormido, mis hermanos, un potencial de que hay, digamos, como una parte importante del pueblo de Dios, que así como duerme con sus dones espirituales, también duerme con relación a las finanzas. Hacemos la comparación con los dones espirituales, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios a cada creyente nos ha dado por lo menos un don espiritual, ¿sí? Y sin embargo todavía hay muchos creyentes que desconocen cuál es el don o cuáles son los dones espirituales que el Señor les ha dado. Todavía hay creyentes que dicen, es que yo no tengo ningún don. Pues nosotros sabemos que no es que no tengamos un don, sino que simplemente esos dones están dormidos, están aún esperando a ser descubiertos. Y bueno, en el sentido de la economía, en el sentido de las finanzas, también hay algo parecido. Hay un potencial inactivo, hermanos. Yo les quiero invitar para que podamos hacer un ejercicio de imaginación, hermanos. Entre nosotros, por ejemplo, hay pastores aquí en la clase, hay miembros del comité directivo de su congregación, hay tesoreros seguramente, de verdad. Es decir, hermanos que tenemos el conocimiento de cómo son las finanzas en nuestras congregaciones locales. Imaginémonos, hermanos, imaginemos que en lugar de que ese 20% de los congregantes, que son los que sostienen económicamente a una congregación en promedio, que en lugar de ese 20% fuera un 30%. No nos vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Imagínense que en una iglesia de 100 personas, en vez de ser 20 personas quienes asumen el sostener una congregación, ahora fueran 30. Nada más con esos 10 más, mejorarían mucho la situación económica de la congregación, mejoraría bastante. ¿Y qué pensar, hermanos? Que en lugar de ese 20% que sostiene, fueran otros 20 más, es decir, un 40%, ¿verdad? Entonces, diríamos que ya con un 40%, hermanos, diríamos que la situación económica de la congregación es buena, ¿verdad? Que ha mejorado de una manera sustancial. Bueno, imaginémonos, hermanos, lo que podríamos hacer o lo que podría
ser nuestra iglesia, su congregación local, ¿verdad? Lo que se aterrizaría, ¿verdad? En el desarrollo, en los programas que se podrían hacer, en el apoyo mismo que podría dar a la membresía de la comunidad. Si en lugar de ese 20% que sostiene actualmente a las congregaciones, fuera un 60% o incluso un 70%. No voy a hablar de un 100% porque esa es una cifra ideal, ¿verdad? Es una cifra, digamos, a la cual no llegamos, ¿verdad? Pero si llegáramos a un 60%, a un 70%, ¿qué cosas que hoy quisiéramos hacer, hermanos, y que no se pueden hacer porque no tenemos recursos, porque no tenemos presupuesto, se podría hacer? Así que a mí me parece, hermanos, que la intención de esta clase, mis hermanos, para compartir con un servidor, tiene una importancia tal, ¿verdad? Porque nosotros en la iglesia queremos evitar a toda costa el exceso que en otros grupos religiosos se da, y es el exceso de poner el énfasis en el dinero, ¿verdad? Sabemos que hay grupos religiosos que su énfasis es la economía, y nosotros como iglesia hemos tenido esa característica de ser muy cuidadosos de que nuestro énfasis no debe ser el dinero, hermanos. Sin embargo, también me parece, por lo menos en mi propia opinión, que hemos sido tan conservadores que queriendo evitar ese otro extremo, hemos pasado a otro extremo de no hablar de la mayordomía, de no hablar de las finanzas, de no tocar ese tema. Bueno, vamos a tener una clase que yo espero pueda ser de mucha reflexión. Para mí, en lo personal, quiero decirles que sí lo es, hermanos, y con el simple hecho de imaginarnos qué podríamos hacer en nuestras iglesias locales, si ese potencial que está dormido, que está inactivo respecto a quienes podrían servir en la administración de las finanzas, hoy no lo hacen, pero lo podrían hacer porque son parte de la iglesia, ¿sí? Esa es la introducción. Bueno, ¿cuál es la importancia, hermanos, que el Señor Jesucristo le da a este tema? Y quiero empezar por allí con ustedes, ¿sí? Bueno, algunas congregaciones en cierta manera tienen también su culpa, pues están prontos a reclamar de los miembros sus valores espirituales, pero son reacios a reclamar los valores materiales. Se niegan a tratar el tema de los bienes, ¿sí? Esto es, obviamente, para tratar de diferenciarnos de los otros que obran, que obran a la inversa, ¿verdad? Que están enfocados plenamente en el tema del dinero. Bueno, nosotros a veces, hermanos, pudiera haber excepciones, no lo niego, pero a veces pareciera que estamos como vetados y ese tema no lo enfatizamos, ¿verdad? Por miedo a que digan, no vayan a pensar que estamos sobre el dinero, no vayan a pensar que ese es nuestro interés. Pero el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Jesús, mis hermanos, es bastante claro, ¿verdad? Y aquí vamos a dar inicio, ¿sí? De 38 parábolas pronunciadas por el Señor Jesús y que están en los evangelios, hermanos, ¿sí? Muchas de ellas, hermanos, se refieren a la forma de manejar el dinero y de manejar las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, recordemos algunas de ellas, quizá las más conocidas. La mujer que perdió una moneda, esa habla acerca del dinero. El hombre, ¿verdad? Que estaba atesorando y que decía, voy a construir y voy a hacer, y Jesús nos dice que Dios la noche antes de su muerte le dijo, eres un hombre necio porque estás proyectando y tú ya no vas a seguir viviendo, ¿sí? O por ejemplo, aquellas parábolas de los talentos, mis hermanos, en donde el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a otro le dio menos talentos.
Si nos damos cuenta, ¿verdad? Y vemos de manera intencional el tema de las parábolas, podremos notar, ¿verdad? Que en muchas de las parábolas sí se aborda el tema de manejar el dinero, incluso de manejar las propiedades, ¿sí? Otro dato que me parece muy interesante, hermanos, es que 1 de cada 10 versículos de los evangelios, es decir, 288 en total, tratan acerca del tema del dinero, ¿sí? El 10% del total de los versículos de los evangelios nos hablan del tema del dinero, hermanos. Es una cantidad, es una barbaridad de versículos que nos hablan acerca de este tema, ¿sí? Y para que lo veamos en perspectiva, ¿verdad? Tienen otro dato, que la Biblia nos ofrece 500 versículos sobre la oración, hermanos. En toda la Biblia hay 500 versículos que nos hablan acerca de la oración. Hay menos de 500 versos o versículos que hablan acerca de la fe, pero hay más de 2000 que nos hablan sobre el dinero y sobre el patrimonio en general, hermanos. Entonces, ante esta evidencia, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros evitar dar una perspectiva bíblica respecto a las finanzas? Si nos damos cuenta que precisamente es la Biblia, el libro que nos habla demasiado acerca de las finanzas, nos habla acerca más de la fe, de ello más que de la fe, más que de la oración. Yo no estoy diciendo que sea más importante, ¿verdad? Esa no es mi aseveración. Pero lo que estoy diciendo es que si nosotros no hablamos del dinero y no hablamos del patrimonio en general, entonces estamos dando un mensaje incompleto, ¿verdad? Y en la palabra, ¿verdad? Se nos insta a que tenemos que hablar con todo el consejo de Dios, que tenemos que hablar de toda la verdad de Dios. La misma escritura dice de sí misma que toda escritura es inspirada divinamente. Y también lo son aquellos versículos, queridos hermanos, que nos hablan acerca del dinero y que nos hablan acerca del patrimonio en general, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿O voy muy rápido? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, debemos recordar, hermanos, que el dinero ofrendado no representa solo el aspecto económico de la vida del creyente, ¿sí? Porque sería hacer una reducción de todo esto. El dinero ofrendado no representa solo el aspecto económico de la vida del creyente, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque para obtenerlo fue necesario trabajar horas. Dependiendo del tipo de trabajo, ¿verdad? Pero generalmente durante esas horas el creyente utilizó su intelecto, utilizó su tiempo, su capacidad y también sus conocimientos, ¿sí? Es decir, que el creyente, ese dinero lo que representa es parte de la vida del creyente, ¿sí? La parte de la vida que el creyente tuvo que invertir para obtener ese recurso económico, ¿sí? Y cuando ese dinero que es parte de la vida, el creyente lo ofrenda al Señor, bueno, cumple por un lado con Dios como un fiel mayordomo, pero literalmente, hermanos, lo que está dando es ofrendar parte de su vida ante Dios. Ese dinero, hermanos, bueno, luego
por gracia y obra de Dios, se transforma, ¿verdad?, en un verdadero ministerio, porque con él se realiza la planificación del sostén de la obra del Señor. Y cuando ese dinero ya está en posesión de la iglesia, hermanos, pues allí la iglesia tiene una gran responsabilidad, que es realizar una administración seria, una administración ordenada, ¿sí? Una administración responsable y transparente de la economía, ¿sí? A mí me parece, hermanos, que cuando nosotros enseñamos o enseñemos respecto a la práctica del diezmo, ¿verdad? Bien vale la pena enfatizar con los creyentes que lo que el creyente está dando cuando da su diezmo, ¿verdad? Más que una aportación económica, es parte de su vida, ¿sí? Es lo que invirtió, el dinero invertido en su trabajo, ¿verdad? Para poder ser un fiel mayordomo a Dios y cumplir con el sostenimiento de su obra, ¿sí? Creo que eso es una explicación que aclara mucho este principio y que de una manera también muy importante nos motiva, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En el caso de nuestras aportaciones, hermanos, bueno, nunca debemos enorgullecernos cuando realizamos ofrendas o contribuciones importantes a la obra del Señor, hermanos. La palabra de Dios es bien clara en ese sentido. Pues dice la Escritura, hermanos, que no estamos dando nada de lo nuestro, sino que estamos dando de lo recibido de parte de nuestro Dios. Hay un versículo que se encuentra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 14, y este versículo tiene que ver con un momento importantísimo en la vida del rey David. Fue el momento cuando él y el pueblo ofrendaron voluntariamente grandes cantidades de bienes para la construcción del templo de Jehová. Y David expresa en una oración sentida, en una oración emotiva desde lo profundo del corazón, palabras, hermanos, que no debemos de olvidar nunca. Son palabras que fueron pronunciadas hace más de 3000 años y que son vigentes en la vida de cada fiel creyente. Él en oración le dice a Dios, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano nosotros te damos, ¿sí? Hay, hermanos, mucha controversia actualmente con el tema de las aportaciones a la iglesia. Hoy en día existe mucha controversia en muchos grupos religiosos acerca de la práctica del diezmo, hermanos. Incluso dentro de la iglesia yo noto que sí hay hermanos que dicen, bueno, es que no estoy convencido de la práctica del diezmo. Y un argumento que muchos utilizan es el tema de decir, es que en la antigüedad no se daba dinero. En la antigüedad la ley estipulaba que era del fruto de la tierra, ¿verdad? De las cosechas, y que de eso se daba el diezmo. Y fíjense, hermanos, que de repente mucho de esto tiene que ver con un desconocimiento, porque cuando nosotros vemos la estipulación, ¿verdad?, del diezmo,
finalmente sí se menciona, hermanos, el tema del dinero, se menciona el tema de la economía. Aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él en ningún momento, hermanos, habló en contra de la práctica del diezmo, ¿verdad? Eh, si él hubiese estado en contra incluso de la práctica del diezmo, su ministerio, tanto que él habló acerca de la economía, hermanos, eh, él habló mucho acerca de la situación del tema económico, del tema financiero, y no vemos que en algún momento él haya mencionado, ¿verdad?, algo en contra del diezmo. A mí el pasaje que más me impresiona, hermanos, es aquella historia cuando estando en el templo, el Señor Jesucristo ve a una mujer que depositó dos monedas de las de menor valor que había en el templo, ¿verdad? Y, y un hombre, ¿verdad? Religioso que llevó una bolsa llena de dinero, y Jesús le dijo a los discípulos, les dijo lo siguiente: esta mujer ha dado más que el hombre que también estaba allí presente, porque ella dio todo lo que, todo lo que tenía, hermanos. ¿Sí? Y es sorprendente cómo ese acto de fe, el Señor Jesucristo lo elogia, hermanos. Él elogia ese acto de fe, ¿no? Ese acto de que aún en la necesidad y en la escasez, esta mujer pudo ser fiel a Dios, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, hermanos, me parece que hablar acerca de la mayordomía en la economía de la iglesia es un tema, a veces es un tema difícil, creo que es un tema un poco complicado. Eh, no sé allá con ustedes, pero a mí me queda la impresión de que por lo menos en las iglesias en México, en muchas iglesias, la iglesia se le educó, ¿verdad? Para no hablar de dinero, ¿verdad? Así que cuando un pastor quiere hablar de dinero, ya es complicado, ya es difícil. Pero, pero hablar de dinero es hablar de que la gente es bendecida, de que Dios bendice, ¿sí? Entonces, bueno, yo por ahí les comparto esto y ojalá nosotros podamos también ser muy sabios, ¿verdad? Para exponer todo el consejo de parte de nuestro Dios con relación al tema financiero, ¿sí? Bueno, la siguiente diapositiva, hermanos, ¿sí? El, el dinero eh, que, que los fieles depositan como contribución a la iglesia, como ofrendas, como diezmos, en la modalidad de la aportación, debemos entender, hermanos, que es sagrado, ¿sí? Sagrado en el sentido de que es algo ya apartado, de que es algo ya establecido para la obra de Dios. Y nosotros, hermanos, en la iglesia sabemos que se reciben diezmos, se reciben ofrendas. Aquí en México todavía se reciben primicias, hermanos, y se reciben diferentes contribuciones, ¿verdad? Son las modalidades. El gobierno estipula, ¿verdad? Que obviamente no les llamamos como tal, pero estamos hablando de las aportaciones de dinero que aquí hay, ¿sí? Y bueno, todo ese dinero, hermanos, es un dinero para la obra del Señor. Eh, tenemos que tener muy en cuenta la cita de Segunda de Corintios capítulo 8, versos 20 y versos 21, en donde se señala que la administración del dinero del Señor debe hacerse con total transparencia. No sé si alguien quisiera apoyarnos con esta lectura, segunda a los Corintios capítulo 8, versos 20 y 21, por favor. Quien lo tenga le puede dar lectura.
Permiso. Adelante, hermano. 2021. Así evitamos que se nos censure en cuanto a esta abundante ofrenda que administramos, pues procuramos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Sí? Aquí está hablando de hacer lo correcto, ¿verdad? El apóstol Pablo está, voy a leer la nueva versión internacional, dice así: queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, ¿sí? Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo, hermanos, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que es muy necesario que quienes administramos los recursos de Dios tengamos muy presente que no solamente es decir, yo le voy a dar cuentas a Dios, sino que también tenemos que estar dispuestos a darle cuentas a los demás, es decir, a los miembros de la iglesia, ¿sí? Dar cuentas de lo que es de Dios. Y Pablo dice literalmente que esta es la forma en la que podemos evitar cualquier crítica, hermanos, cualquier crítica, siendo muy transparentes con los demás. Bueno, la siguiente diapositiva dice así: el dinero que es dado a la iglesia es dado con amor y con sacrificio por creyentes fieles que reconocen al Señor como el dueño de sus vidas, ¿sí? Esto es lo que nosotros sabemos, hermanos, ¿sí? Son creyentes que lo hacen con fidelidad, que es parte de su fe, ¿verdad? Y ese dinero, hermanos, son entregados por personas que, uno, han llegado a comprender que son mayordomos fieles de lo que Dios ha puesto en sus manos. Y que al hacerlo, dan cumplimiento así de su mayordomía, hermanos. Dan cumplimiento de su mayordomía al entregar a Dios, ya sea su diezmo, sus décimas, entregar también la ofrenda voluntaria a nuestro Dios. Pero al entregarse, hermanos, este recurso económico, por gracia de Dios, se convierte en un elemento indispensable para que la iglesia pueda cumplir el ministerio que Dios le ha encomendado. Y por eso es que decía yo en una diapositiva anterior que este dinero, hermanos, se convierte en un dinero sagrado, ¿sí? Y bueno, aquí les estoy hablando de las 3 T's, ¿verdad? Que nos habla de cómo debe de administrarse este recurso económico, ¿verdad? Se tiene transparencia, se tiene que administrar con temor y se tiene que administrar con temblor, haciendo alusión a lo que dice la palabra de Dios. Saben, hermanos, que por ejemplo, una de las quejas más frecuentes que tiene que ver a veces dentro de las congregaciones tiene que ver cuando la iglesia o los congregantes no saben la situación económica de la iglesia. Cuando dicen, hermano, es que no se nos informa, no tenemos reportes de los gastos, no sabemos cómo se usa el dinero, no sabemos en qué se invierte el dinero, no sabemos cómo está la situación, ¿verdad? Entonces, bueno, es necesario, queridos hermanos, el que lo podamos hacer de esa manera. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando este recurso económico, hermanos, ya está en la iglesia, este recurso económico ya recibido por la iglesia,
la iglesia debe de tener en cuenta estos pasos que ahora los tienen ustedes enunciados allí, y vamos a ahondar en cada uno de ellos. Lo primero es que la iglesia debe de arbitrar los medios para que sea entregado a la iglesia dentro de un espíritu de ofrenda y no de demanda, ¿sí? Fíjense ustedes esto, la iglesia debe de asegurarse que las aportaciones económicas se realicen dentro de un espíritu de ofrenda, es decir, de un acto voluntario, de un acto que habla de generosidad, que habla acerca de la fe y no de demanda, ¿verdad? No de exigencia. El punto 2 tiene que ver con el hecho de emplearlo. La iglesia debe de asegurarse que este recurso económico debe ser empleado exclusivamente para la realización de actividades que tiendan a extender el reino de Dios, demandando para ellos sabiduría divina y evitando actitudes que puedan crear dudas o conflictos. Y 3, el tercer paso que se debe de tener en cuenta, mis hermanos, bueno, es que debe de ser administrado adecuadamente, con corrección, de forma correcta. Se deben evitar malas interpretaciones. Como dice un dicho, ¿sí? Cuentas claras. Bueno, el dicho dice cuentas claras, amistades largas. Aquí estamos hablando de cuentas claras y que tienen que ser transparentes, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, queridos hermanos, el paso 1. Como vimos, son 3 pasos y vamos a ver el primero, que es arbitrar. La iglesia debe arbitrar los medios para que el dinero sea entregado por la congregación dentro de un espíritu de ofrenda y no de demanda, ¿sí? Esto es sumamente interesante. Y antes de pasar al punto de sustento bíblico para esto, hermanos, les quiero decir que bueno, nosotros en la iglesia generalmente hacemos las cosas como las hemos aprendido, ¿sí? Y quiero ponerles un ejemplo de que en realidad todo lo hacemos como lo hemos aprendido. Una muestra clara es que cuando nosotros, siendo solteros, quienes en algún momento ya nos casamos, llegamos a un matrimonio y no fuimos a la escuela para ser esposos, ni fuimos a la escuela para ser padres. Aprendemos, ¿no? En el trayecto aprendemos, pero tampoco llegamos en blanco, sino que llegamos al matrimonio y a la nueva familia con muchas cosas que hemos aprendido desde nuestros hogares de origen. Muchas son buenas y muchas otras no lo son, ¿verdad? Y esa analogía me hace pensar, hermanos, que nosotros hay temas que en la iglesia lo practicamos porque así lo hemos aprendido, hermanos, ¿sí? Porque así lo hemos, porque así lo hemos considerado, porque así se ha realizado. Y en el tema de las aportaciones, en el tema de la recolección de las ofrendas y de los diezmos, pues no ha sido la excepción. Les voy a poner algunos ejemplos, hermanos, que son ejemplos de congregaciones en donde yo he tenido la oportunidad de pastorear, y ahorita como sobreveedor, pues obviamente congregaciones en donde he podido visitar, ¿verdad? Por ejemplo, en una congregación, hermanos, yo recuerdo que los hermanos tenían ya una estructura de programa muy, vamos a decirlo, muy del manual, de alguna manera. El manual de liturgia te dice que hay un modelo de programa, ¿verdad? Y entonces en esta congregación realmente la liturgia era muy del manual, ¿verdad?
Y entonces, hermanos, había un tema con la recolección de las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Porque en este bosquejo del manual, iniciábamos el culto alrededor de las 4 de la tarde, hermanos. Tenemos un culto de a las 4:30 tenemos un culto de 1 hora con 30 minutos. Y bueno, yo como pastor identificaba que había un horario pico dentro del culto, cuando yo veía y decía, ya están todos los hermanos que van a venir, ¿verdad? O sea, ya aquí están todos. Había los que en una iglesia, hermanos, por ejemplo, si el culto empieza a 4:30, hay hermanos que a las 4 ya están, ¿verdad? Ya están ahí en su lugar esperando que inicie la reunión. Hay otros que a las 4:30, a esa hora inicias el culto también. Y hay hermanos que van llegando ya en el desarrollo del culto, ¿verdad? 4:45, 4:50. Y yo identificaba que en esa congregación había un pico, ¿verdad? Que decía, bueno, a tal hora ya están todos los hermanos que tienen que llegar, ¿verdad? Y les decía a los oficiales, hay que poner el momento de la recolección de ofrendas cuando todos estén presentes, porque si no va a haber hermanos que vienen preparados con su ofrenda y se van a perder ese momento, ¿verdad? Y de repente, bueno, ponían la ofrenda muy pronto, iniciaba el culto, 2, 3 cantos y se hacía la recolección de la ofrenda. Y yo preguntaba, ¿y por qué se hace así? Bueno, como este es un tema económico, ¿verdad? La idea era que no se mezclara con el tema espiritual, ¿no? Como si el tema de los dineros estuviera divorciado del tema espiritual, ¿verdad? Eso a mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque había una idea entonces de que era como necesario, pero que no tenía que ver con lo espiritual, ¿verdad? Luego conocí a un pastor, hermanos, un pastor muy querido, que él tuvo una formación como misionero y él implantó en la congregación que él pastoreaba una práctica. Nosotros aquí teníamos, o en la mayoría de iglesias se tiene la práctica de que hay personas que recorren las bancas, que recorren la iglesia recolectando las aportaciones. Pero él decía, no, él lo que hacía en su congregación, o en las congregaciones que pastoreaba, es que se ponía la alfolía al frente y la gente pasaba voluntariamente a hacer las aportaciones. Y era extraño porque no estamos acostumbrados a eso acá, pero después a la gente le gustó, les pareció algo bueno, lo hacían con alegría, lo hacían con gratitud a Dios. Es decir, hubo resistencia porque era algo nuevo, era algo que no se hacía. Y no sé, a lo mejor ustedes pudieran pensar cómo lo hacemos en las congregaciones locales. Es parte de la alabanza, se hace con gratitud a Dios, se enfatiza la bendición que tenemos de poder aportar, o es algo que no se toca, ¿verdad? Y que se les dice, hermanos, quienes vayan a pasar lo pueden hacer, hay un anexo, o al finalizar el culto, después de la reunión. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Yo no les vengo a decir que una forma sea mejor que la otra. Más bien, la idea es cómo hacemos partícipe a la congregación de un momento de bendición, ¿verdad? Que la iglesia sienta, que sepa que está ofrendando a Dios, que está ofreciendo a Dios y que eso es bendición para sus vidas. ¿Sí? Bueno, voy a seguir con la diapositiva. Les dije que iba a hacer un comentario antes de pasar al punto bíblico. ¿Sí? Y en el punto bíblico, hermanos, voy a tocar un principio, ¿verdad? Para basarme en esto, que en los cultos debemos de crear un ambiente propicio para la entrega de los dineros. En el culto, en las reuniones, tiene que haber un ambiente idóneo para la entrega de las aportaciones de los miembros. ¿Sí? En la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, quiero recordar con ustedes que la ofrenda ocupó un lugar muy importante en el culto a nuestro Dios, hermanos. Un lugar muy importante en el culto a Dios. En el pueblo de Israel, hermanos, primero que todo,
eh, podemos hablar acerca de la ofrenda del sacrificio, ¿sí? Y de forma literal, no había servicio si no había ofrenda, hermanos, ¿sí? Y de aquí partimos, porque a mí me parece que precisamente eso que algunas personas mencionan, diciendo es que no hay sustento para las aportaciones a la iglesia porque antes todo era sacrificio. Realmente ese es el sustento, hermanos. El trimestre anterior, hermanos, tuve la oportunidad de compartir acerca de liturgia cristiana con sus compañeros del primer grado y veíamos este tema del sacrificio que es muy interesante porque el culto del Antiguo Testamento es un culto basado en el sacrificio, ¿sí? Obviamente estamos hablando de ofrendas, de ovejas, de vacas, todos estos animales que se ofrendaban a Dios. Y también había ofrendas de cereales, hermanos. Había ofrendas de cereales que se daban delante de nuestro Dios. La religión del antiguo Israel era una religión basada en el sacrificio. No había servicio, no había religión, si no había sacrificio. Pero con el paso del tiempo, el mismo Israel, hermanos, por dirección de Dios, tuvo que ir haciendo ajustes a su religiosidad. ¿Por qué? Porque hubo momentos de su historia en donde no hubo templo. Estamos hablando del exilio, ¿verdad? Hubo momentos en donde no hubo templo. Entonces, ¿cómo se sustituía el sacrificio, hermanos? Bueno, la teología de la liturgia en el Antiguo Testamento nos enseña que un sustituto de los sacrificios fue la oración, ¿sí? No que no oraran antes, pero la oración ocupó el lugar en gran medida de los sacrificios. Pero después, hermanos, otro sustituto también eran las aportaciones. Era el diezmo, ¿sí? Cuando ya vemos el tema del templo en la época de Jesucristo, los fieles iban a Jerusalén, hermanos, ahora llevaban su sacrificio, pero también llevaban su diezmo en economía. A eso subían, hermanos, a llevar su diezmo. Y también, hermanos, muchos historiadores mencionan que llevaban un segundo diezmo. Y esto es interesante, esto no lo dice la Biblia. El segundo diezmo tenía que ver con el gasto que ellos iban a hacer durante su estadía allí en Jerusalén. Y bueno, los gastos en comida, los gastos en hospedaje, los gastos, todos los gastos de su trayecto, era un segundo diezmo que los peregrinos preparaban también y que era para ayudar a la ciudad santa, hermanos, ¿no? Cuando Jesús subía, hermanos, a las celebraciones, Jesús no era distinto al resto de los judíos, él llevaba su diezmo. Eso implica el hecho de que él iba al templo, de que él subía al templo, ¿sí? Y así lo tenemos también que entender, hermanos. Entonces, de repente se batalla mucho, ¿no? Con ese tema, por una comprensión como un poco limitada realmente de lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que entender que cada vez que él subía al templo, él era un fiel más y como fiel creyente llevaba también sus aportaciones allí, ¿sí? Bueno, dice, es un momento solemne de adoración profunda, cuando le damos a los hermanos la oportunidad para que den sus diezmos y den sus ofrendas. Es una de las partes más importantes y más emocionantes del culto de adoración. Y debemos organizarnos, hermanos, para hacer de ese momento una parte solemne del culto, ¿sí? Aquí, como en todo el culto, ¿verdad? Estoy hablando de este punto, pero esto valdría para cada culto. Tenemos que evitar las improvisaciones, ¿verdad? Tendremos que evitar a la mera hora, hermanos, decirle, a ver quién está aquí presente. Hermano Ricardo, por favor, no le avisé, pero sea usted quien haga la oración por la recolección
de las ofrendas y de los diezmos. O le voy a pedir, ¿verdad? En esta ocasión, a ver quién está por aquí. A ver, hermano Mario y hermana Esmeralda, ustedes apóyennos también con la recolección. Eso todavía pasa mucho, hermanos. Y bueno, habla de una improvisación. No, esto es algo que ya tendríamos que tener preparado, que tendríamos que tener listo. Me parece que esto es algo que no dependería del director del culto en ese momento. Obviamente el director de culto va a dirigir ese espacio, pero ya el responsable del tema económico tiene que estar preparado para que solemnemente se haga esta recolección, ¿verdad? El pastor o quien esté al frente debería de leer un pasaje, ¿verdad? Donde nos recuerda emotivamente que el Señor, que hay bendición, ¿verdad? En ofrendar para la casa de Dios, en sostener la obra de Dios, que somos bendecidos, que como dijo Jesús, es mejor dar que recibir, hermanos. Hay más bendición en dar que recibir. Todo eso vale, perdón, el tema de la preparación valdría para todo el culto. Hoy lo digo en el punto de la recolección de las ofrendas y los diezmos, pero hermanos, tenemos que organizarnos para que esta parte sea una parte solemne del culto, una parte significativa en nuestro culto a Dios. ¿Sí? Explicarles a nuestros hijos también nosotros eso, hermanos, explicarles a nuestros hijos. Quienes tenemos niños pequeños, hermanos, yo les aconsejo, ¿verdad? Que no lleguen sus niños a la iglesia, usted déles para que ellos den su ofrenda y explíqueles que lo que están haciendo es para sostener la obra de Dios y que hay bendición en su vida. Y entonces estaremos educando, hermanos, a creyentes fieles que el día de mañana probablemente estarán dispuestos también a seguir sosteniendo la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, les invito, hermanos, que seamos más intencionales, que ese momento no lo menospreciemos. Es un momento muy importante. Si estuviésemos en el Antiguo Testamento, hermanos, sería el más importante, definitivamente. Obviamente no estamos en el Antiguo Testamento. Obviamente no vamos a decir que la exposición de la palabra es menos importante ni que la oración lo es, pero creo que todo el culto y esto también es un espacio que puede ser de más bendición de lo que sin duda alguna ya lo es, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí esto que les estoy diciendo, hermanos, contrasta con la práctica de algunas iglesias. Ya lo he comentado, ¿verdad? No me voy a detener mucho en esto. A veces, hermanos, a veces el tema de la economía se recoge en algunas iglesias, ¿verdad? Como la última actividad de la reunión, sin preparación previa. Hermanos, y me ha tocado ver, hermanos, de verdad me ha tocado ver esto que les estoy diciendo, no lo estoy inventando. Ha habido ocasiones en que quien preside el culto hasta se le olvida, hermanos, o por alguna razón omite la recolección de ofrendas y diezmos. Y de repente me dicen ya, pues vamos a recibir al sobreveedor para que ore, para que haga la oración final y nos despida. Hermano, y la recolección de ofrendas y diezmos. Ay, sí, hermano, se me estaba olvidando, hermano. Discúlpeme, ¿puede usted hacer la recolección por las ofrendas y los diezmos? Fíjese. Entonces, hermanos, bueno, esto a veces puede suceder, ¿verdad? Y habla de que tenemos que, aquí decimos, hay que ponernos las pilas, hermanos, ¿sí? Debemos enseñar correctamente lo que la Biblia dice sobre los diezmos y las ofrendas, hermanos. Debemos enseñar lo que dice la Biblia sobre los diezmos y las ofrendas. Favorablemente, hermanos, muchas de nuestras iglesias ya tienen temática, es decir, ya de manera previa, ¿verdad? Han establecido una temática para un mes, para 2 meses, para un trimestre quizá, ¿sí? Y eso ayuda mucho, mis hermanos, porque
hay una secuencia, hay un plan. La temática se realiza, hermanos, también de acuerdo a las necesidades de las congregaciones. Pero también he notado, hermanos, que en esa temática, en muchas ocasiones, por alguna razón, no se enseña sobre lo que enseña la Biblia de los diezmos y las ofrendas. Ya les decía yo, hermanos, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, debemos de hablar de todo lo que dice la palabra de Dios, toda escritura, aún la que habla de la economía, es inspirada por Dios y es útil, hermanos. En muchas ocasiones no lo hacemos, quizá por temor a que digan es que están pensando en el tema de que no vayan a pensar que estamos hablando porque nuestro énfasis es el dinero. Pero sabe usted una cosa, hermanos, la iglesia de Dios, yo creo que es la iglesia que menos habla de economía, de todas las iglesias. Es la que menos habla de economía, ¿sí? Es en donde menos se toca el tema de los dineros, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, aquí en Argentina, hermanos, pero aquí en México, hermanos, somos pues de las iglesias que menos tocamos este tema, precisamente para no parecernos quizá a aquellas iglesias que se enfocan en eso, ¿no? Porque hay, pues obviamente hay muchos casos, hermanos, en muchas iglesias en donde los pastores se enriquecen por el tema de la economía. Hay pastores que se enriquecen. Aquí en México tenemos así esos pastores de farándula. En Argentina seguramente también los hay, ¿no? Esos pastores exitosos de mega iglesia. Y bueno, hay mucho señalamiento, ¿no? Al respecto. En Brasil hay mucho de eso también, de eso sí tengo conocimiento. Pero en la iglesia de Dios no, hermanos. O sea, en la iglesia de Dios, vaya, no hay posibilidad de que haya un pastor que se enriquezca de la iglesia de Dios, hermanos, porque no tenemos esas aportaciones. Esa es la realidad, hermanos. ¿Sí? No hay esa posibilidad. No hay un pastor dedicado que se vaya a enriquecer siendo pastor, hermanos. Porque no es posible. Hay muchos filtros, ¿verdad? Pero hay una razón que tenemos que enseñar más sobre este tema. Bueno, vamos a dar un espacio, hermanos, de unos minutos para dar un receso. Regresamos en 10 minutos y al regresar en 10 minutos damos espacio para algunas preguntas, algunos comentarios, algunas quejas o lo que ustedes quieran comentar, hermanos.